¿Te has preguntado cómo un pequeño país del Caribe ha resistido más de 6 décadas bajo un bloqueo económico impuesto por una de las mayores potencias del mundo? El bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos ha sido un tema de controversia y debate desde su inicio. En este video, exploraremos a fondo qué es el bloqueo, su origen, cómo ha afectado a la economía y la vida en Cuba, y los eventos clave en la historia reciente de este país. Historia reciente de Cuba, desde la Revolución hasta hoy. Para entender el bloqueo, es esencial conocer la historia reciente de Cuba. En 1959, la Revolución cubana, liderada por Fidel Castro, derrocó al dictador Fulgencio Batista, marcando el inicio de un nuevo régimen socialista en la isla. Este cambio radical en la política y economía de Cuba provocó tensiones inmediatas con Estados Unidos, que había sido un aliado cercano de Batista. La revolución y sus consecuencias. La llegada al poder de Castro trajo consigo reformas agrarias y la nacionalización de industrias, muchas de las cuales eran propiedad de empresas estadounidenses. Estas acciones llevaron a una rápida deterioración de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. En respuesta, el gobierno de Dwight Eisenhower impuso las primeras restricciones comerciales a Cuba en 1960. La crisis de los misiles y el bloqueo. Las tensiones alcanzaron su punto máximo en 1962 durante la crisis de los misiles, cuando Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética estaba instalando misiles nucleares en Cuba. Este evento casi desencadena una guerra nuclear y resultó en el establecimiento de un bloqueo naval por parte de Estados Unidos para evitar la llegada de más misiles a la isla. Como consecuencia de estos eventos, el presidente John F. Kennedy impuso un embargo total sobre el comercio con Cuba, que incluía la prohibición de la mayoría de las exportaciones e importaciones entre los dos países. Este embargo, conocido comúnmente como el bloqueo, se formalizó a través de una serie de leyes y órdenes ejecutivas y ha perdurado hasta el presente con solo algunas modificaciones. ¿Qué es el bloqueo? El bloqueo a Cuba consiste en un conjunto de leyes, políticas y medidas económicas implementadas por Estados Unidos con el objetivo de aislar económicamente a Cuba y presionar por un cambio en su sistema político. Incluye la prohibición de transacciones comerciales, restricciones financieras y la prohibición de viajes a Cuba por parte de ciudadanos estadounidenses. Leyes clave del bloqueo. Entre las principales leyes que conforman el bloqueo se encuentran la Ley de Comercio con el Enemigo 1917. Esta ley, modificada por Kennedy en 1962, permite al presidente restringir el comercio con países considerados enemigos de Estados Unidos. La Ley Torricelli 1992. También conocida como la Ley para la Democracia Cubana. Esta ley prohíbe a las subsidiarias extranjeras de empresas estadounidenses comerciar con Cuba y restringe la entrada a puertos estadounidenses a barcos que hayan atracado en Cuba. La Ley Helms-Burton 1996. Esta ley amplía el alcance del bloqueo al permitir demandas en tribunales estadounidenses contra empresas extranjeras que operen en propiedades confiscadas por el gobierno cubano y restringe aún más la cooperación económica con Cuba. Efectos económicos y sociales. El bloqueo ha tenido un impacto profundo en la economía y la sociedad cubanas. Ha limitado el acceso a mercados internacionales, tecnología y financiamiento, afectando negativamente la capacidad de Cuba para desarrollar su economía. La escasez de bienes esenciales, incluidos alimentos y medicinas, ha sido un desafío constante para la población cubana. Resiliencia y adaptación. A pesar de estas restricciones, Cuba ha mostrado una notable capacidad de adaptación y resiliencia. El país ha desarrollado una economía mixta, combinando elementos de planificación central con apertura limitada a la inversión extranjera y el turismo. La colaboración con otros países y organizaciones internacionales ha sido crucial para enfrentar las dificultades económicas. La época de los Castro, Fidel y Raúl. Fidel Castro, Revolución y Consolidación.
Fidel Castro gobernó Cuba desde 1959 hasta 2006, cuando transfirió el poder a su hermano Raúl Castro debido a problemas de salud. Durante el mandato de Fidel, Cuba se alineó estrechamente con la Unión Soviética, recibiendo apoyo económico y militar. A pesar del colapso de la Unión Soviética en 1991, que causó una severa crisis económica conocida como el Período Especial, el régimen se mantuvo en el poder gracias a reformas económicas y la apertura al turismo. Raúl Castro, reformas y continuidad. Raúl Castro implementó una serie de reformas económicas y sociales para modernizar el país. Estas reformas incluyeron la expansión del sector privado, la flexibilización de las restricciones a los viajes y el fomento de la inversión extranjera. Aunque estas medidas ayudaron a aliviar algunas presiones económicas, el bloqueo y las restricciones financieras continuaron limitando el desarrollo de Cuba. El deshielo y el retroceso, relaciones bajo Obama y Trump. El deshielo de Obama. En 2014, el presidente Barack Obama y Raúl Castro anunciaron un deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Este proceso incluyó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, la apertura de embajadas y la flexibilización de algunas restricciones comerciales y de viajes. Estas medidas generaron optimismo sobre el futuro de las relaciones bilaterales y el potencial para una mayor cooperación económica. El retroceso de Trump. Sin embargo, la administración de Donald Trump revirtió muchas de las políticas de apertura implementadas por Obama. Se restablecieron las restricciones a los viajes y el comercio, y se intensificaron las sanciones financieras. Estas acciones agravaron las dificultades económicas de Cuba y deterioraron nuevamente las relaciones entre los dos países. Impacto del bloqueo en la vida cotidiana. El bloqueo ha afectado profundamente todos los aspectos de la vida en Cuba. La escasez de bienes esenciales, como alimentos, medicinas y productos de higiene, ha sido una constante preocupación. El acceso limitado a tecnología y materiales de construcción ha obstaculizado el desarrollo de infraestructuras y servicios. Salud y educación. A pesar de estos desafíos, Cuba ha mantenido un sistema de salud y educación gratuitos que ha sido reconocido internacionalmente por sus logros. La isla cuenta con uno de los índices de alfabetización más altos del mundo y un sistema de salud que ha producido avances significativos en biotecnología y medicina. Sin embargo, el bloqueo ha dificultado el acceso a equipos médicos avanzados y medicamentos, afectando la calidad del cuidado de la salud. Innovación y creatividad. La necesidad ha impulsado la innovación y la creatividad en la vida diaria de los cubanos. La improvisación y el reciclaje se han convertido en herramientas esenciales para superar las limitaciones impuestas por el bloqueo. Desde la reparación de automóviles antiguos hasta la creación de soluciones tecnológicas caseras, los cubanos han demostrado una notable capacidad para adaptarse y sobrevivir. Perspectivas futuras. Desafíos actuales. Con la llegada de la administración de Joe Biden, ha habido expectativas de una posible flexibilización del bloqueo y un retorno a las políticas de deshielo. Sin embargo, las tensiones políticas y las condiciones internas en ambos países complican la posibilidad de un cambio rápido. Las protestas en Cuba en julio de 2021, motivadas por la crisis económica y la pandemia de COVID-19, reflejan el descontento popular y la urgencia de reformas. El rol de la comunidad internacional. La comunidad internacional ha jugado un papel importante en el debate sobre el bloqueo. Naciones Unidas ha aprobado repetidas resoluciones pidiendo el fin del bloqueo, con el apoyo abrumador de la mayoría de los países. Sin embargo, la influencia de Estados Unidos y sus aliados ha mantenido las sanciones en vigor. El futuro de Cuba. El futuro de Cuba está lleno de incertidumbres y desafíos, pero también de oportunidades. Las reformas económicas, la apertura al turismo y la inversión extranjera, y la posible flexibilización del bloqueo podrían ofrecer caminos hacia una mayor prosperidad.
Sin embargo, estos cambios requerirán un equilibrio cuidadoso entre la soberanía nacional y la integración en la economía global. Conclusión. El bloqueo a Cuba ha sido una de las políticas más duraderas y controvertidas en la historia de las relaciones internacionales. A pesar de las severas restricciones y desafíos, Cuba ha mostrado una resiliencia notable y ha logrado avances significativos en áreas como la salud y la educación. La historia reciente de Cuba refleja la complejidad de la política global y la capacidad de un pequeño país para resistir la presión externa mientras busca su propio camino. Si te ha interesado este recorrido por la historia del bloqueo a Cuba y sus consecuencias, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Cultura en General para explorar más sobre los eventos y personajes que han moldeado nuestra historia. Da like, comparte este video y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos.